Muy buenas noches, una vez más, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. La temperatura aquí en nuestros estudios, como podemos decir, está a unos 52 grados y es que tengo la estufa encendida y el café lo he estado tratando de calentar con la misma estufa y parece que sí está trabajando, pero hemos estado en tiempos, o sea, donde la temperatura ha estado mucho más baja de lo que está ahora. Pero está bien, está normal. Yo les he dicho que a los 40 grados estamos bien. Una vez baja de los 40 grados, entonces ya sí tenemos algunos problemas. Así que la, la radio continúa transmitiendo en estos momentos. Acabo de verificarla, pero estamos saliendo entonces por el YouTube, el Facebook y la cuenta de Twitter. Además del podcast, hay un podcast que también estamos utilizando y en esta noche estamos el día 15 de enero, comenzando el 2023. Tenemos esta programación ya definida de esta manera. Estaremos hablando algunas cosas muy importantes. He venido tocándolas poco a poco. La hora aquí es alrededor de las 7:30 en Álamo Gordo, Nuevo México. Allá en Puerto Rico creo que serán como las 10:30 de la noche. Hay unas 3 horas de diferencia. Así que estuve transmitiendo desde Puerto Rico el domingo pasado y allá tuve que utilizar la hora de las 6 de la tarde, hora del Atlántico, creo, si no me equivoco, ¿no? Pero en fin, algunos recibieron la transmisión que pude hacer, me sirvió de prueba. Sí se puede hacer con un celular y el programa que estoy utilizando. Y ahora estamos de regreso otra vez aquí en el desierto de las arenas blancas, le llaman algunos. Así que hemos estado hablando y me han estado comentando sobre ciertas cosas, llaman algunos, ¿no? Nosotros sabemos que son cumplimientos de la palabra profética de Dios y de ahí el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la suma de toda ella es la verdad. So, tomamos en cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis y todo necesita cuadrar, ¿no? Caer como anillo al dedo, como decimos. Es un gran rompecabezas que está formando una proyección del futuro, pero es un futuro que está muy cercano, según el pronóstico que nos da la misma palabra de Dios y como le llaman algunos, no sé, en la carretera le llaman los mile markers, o sea, los marcadores del kilometraje. No, pues la Biblia nos da ciertos marcadores proféticos, ¿no? Que podemos seguir sin lugar a dudas. Así que un saludo cordial a todos los que me están escuchando por estos medios. No sé, quizás hasta España pueda estar llegando esta transmisión. Pero aquí estamos en hora montañas o no sé la hora en diferentes lugares. Pero me han dicho algunos que me han recibido a través de YouTube en España, especialmente al norte de España, ya para el País Vasco, ¿no? Egunon, dirían algunos, ¿no? Por la mañana, buenos días, ¿no? Pero, en fin, todo esto está predispuesto por Dios, tenía que suceder así. Y voy a leerle, ya lo he hecho anteriormente, ¿no? Hay un versículo en Daniel capítulo 12, verso 1, anótelo por ahí, ¿no? Daniel 12:1 y luego lo estaré leyendo si puedo. Pero todo está centralizado en estas profecías, las que Dios les reveló a Daniel estando en el cautiverio, ¿no? En Babilonia primero y después bajo los medos y los persas, ¿no? Pero fue conforme al propósito de Dios. De ahí Dios menciona a Ciro el Grande, menciona a Darío el Grande, pero el más grande de todos, la cabeza de oro, fue aquel grande rey Nabucodonosor, ¿no? Que se exaltó él mismo hasta lo sumo, ¿no? Y Dios tuvo que humillarle, ¿no? Y lo hizo un periodo de 7 años, si no me equivoco. Y Nabucodonosor se humilló y reconoció al Dios verdadero, al Dios de los cielos, al Dios a quien el profeta Daniel servía con todo su corazón. Así que todo se centra, pero hay algo más, porque Jesús de Nazaret, han oído el dicho, ¿no? Alguien nos dio un la.
una notita anticipada de lo que viene después, ¿no? Pues Jesús nos da un la en tonos musicales, ¿no? El asunto es que Jesús, obviamente, puso un marcador, el más importante de todos, pudiéramos decir, la higuera, ¿no? Cuando veáis reverdecer la higuera, que sus hojas brotan otra vez, sabed que el verano está cerca a las puertas, ¿no? Pues en el 1948, ya todos lo sabemos, estudiantes de la Biblia y de la profecía, y que tomamos nota de estos detalles. Y sabemos que el 14 de mayo de 1948, oficialmente ante todas las naciones de la tierra, Guatemala dio el voto decisivo para aceptar a Israel como nación otra vez, ¿no? Entre todas las naciones de la tierra. Bueno, es un cumplimiento que Isaías, el profeta, llegó a decir, nacerá una nación en un día. Pues ahí está. Aquel gran profeta del valle de los huesos secos, ¿no? ¿Volverán a vivir esos huesos secos? Yes, sí, volvieron a vivir. Entonces tenemos ahí a Jacob. La pequeña, aquella ilustración que Jesús hace del hijo pródigo, no regresa a casa y su padre amoroso le está esperando con los brazos abiertos y le pone un anillo, lo viste, ropas buenas otra vez porque había dejado todo, ¿no? Y regresó tal y como estaba a la misericordia de su padre, y su padre lo recibió y entonces hizo fiesta, ¿no? Y sabemos entonces que es otro cumplimiento, ¿no? Jesús de Nazaret hablándonos como solo Él puede hablarnos, ¿no? En esa parábola, ¿no? Porque Jesús siempre utiliza este lenguaje, ¿no? Es como la palabra aquí está saliendo por estos medios, pero yo no sé dónde está cayendo, cómo se puede decir, ¿no? Como si fuera semilla que está cayendo en la tierra porque algún sembrador está sembrándola, ¿no? Y Jesús de Nazaret, pues como él solo sabe decir estas cosas, ¿no? Habló de que hay buena tierra, pero hay tierra también pedregosa, hay tierra llena de espinos, hay tierra árida y seca, ¿no? Entonces él se concentra en esa tierra buena, en buen terreno, porque ahí la semilla va a fructificar, ahí la semilla va a dar fruto y fruto en abundancia. No, pero hemos llegado a un tiempo en que todo se quiere hacer a como mejor conviene. No hay una historia en el libro de los jueces, ¿no? Que se hace referencia a esta declaración, y cada cual hacía el bien que le parecía. Y es muy parecido a lo que la sociedad ha llegado en nuestros días por razón quizás de los adelantos, ¿no? En la tecnología, en los medios de comunicación. La sociedad ha dado un giro, ¿no? Se ha montado sobre un asiento muy alto, ¿no? Y tiene una influencia tremenda, ¿no? En los gobiernos, en las naciones, a través de cómo los gobiernos funcionan en una democracia pura, dirían ellos, ¿no? Donde cada cual tiene derecho a decir lo que quiera decir, y está bien, ¿no? Pero se ponen de acuerdo por bandos, ¿no? Y ya no es cuestión de un argumento, de un sentido común, no es cuestión de un temor, ¿no? Y respeto al ser humano, ¿no? No es un temor a la palabra, y digo a la palabra de Dios porque hay naciones que fueron fundadas evidentemente bajo el temor de Dios, bajo la dirección de la palabra del Dios vivificante, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como tantas veces hemos hablado, no todas las naciones creen igual, pero hay una gran cantidad de naciones que tienen ese respeto o tenían ese respeto y tomaban ese cuidado al establecer leyes basadas en los 10 mandamientos, por ejemplo, no relacionados con el Dios que existe en el universo. Desde lo alto no creemos que Dios está ahí a nuestra disposición si nosotros creemos en Él y le pedimos que se manifieste a nosotros. Y lo hizo. Lo hizo hace 2000 años atrás a través de Jesús de Nazaret, el hijo de María,
el Hijo de Dios. Entonces, todo esto no es una fábula, como tantas veces he dicho, ¿no? Que parecen, ¿no? Cuentos de hadas, así, pero no, es una historia verídica, es una historia. Lo único es que hay que aceptarla y recibirla por la fe, y la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Y entonces para algunos es un poco difícil, no es como Tomás, necesitan ver para creer. Y Jesús le dijo a Tomás, no, ese argumento ya no es válido para mí. Es necesario que creas, Tomás. Bienaventurados los que creen y no han visto. Entonces tenemos ciertos detalles, ciertas premisas por las cuales nos tenemos que dejar llevar. Pero la sociedad se ha montado muy alto, ¿no? Con esto de los gobiernos, y ya hemos visto cómo los gobiernos pueden ser afectados de una manera no necesariamente que es lo mejor para toda la sociedad, porque a veces es una minoría que toma control y se presenta como el pavo real. Hace mucho ruido, ¿no? Tiene un rabo muy grande, ¿no? Y parece ser más de lo que en realidad son. Pero de esa manera han tomado la batuta, pudiéramos decir, y entonces el resto de la sociedad tiende a someterse a una minoría que lo que tiene es más bien ruido, ¿no? O capaz de levantar la anarquía, ¿no? La violencia y todas esas cosas con tal de intimidar a los que quieren dejarse llevar por el sentido común, el respeto, la ley y el orden. Entonces, Dios es Dios de ley y de orden, ¿no? Entonces, a la larga, Dios va a vencer. A la larga, los que han creído en Dios a través de Jesucristo no podrán decir somos más que vencedores. No importa lo que la sociedad haya tratado de hacer, no importa las artimañas que haya utilizado, a la larga tendrán que doblar sus rodillas y sus bocas tendrán que confesar a Jesús de Nazaret, quieran o no quieran. Entonces, por ese lado nos sirve de consuelo, ¿no? Esta esperanza de lo que Dios tiene preparado para los que le temen, los que le creen. Al mismo tiempo que es triste, ¿no? Porque toda esa humanidad que probablemente si no vienen a Jesús de Nazaret se van a perder, y hay solamente dos lugares. Hay una eternidad de luz y una eternidad de oscuridad. Entonces irán a dar a una eternidad de oscuridad. Qué tragedia, qué tristeza, porque está determinado al ser humano morir una sola vez. Entonces no hay una segunda oportunidad. Solo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, lo necesitas hacer mientras el día dura, mientras hay luz, mientras Dios no te ha llamado a cuentas. Porque una vez si Dios te llame a cuentas, sales de tu cuerpo, creas o no lo creas que hay otra vida en el más allá, crea o no lo creas que hay un alma, hay un espíritu, entonces que eres inmortal. Por ese lado, el asunto no es que no seas inmortal, no, el asunto es que dónde tú vas a pasar esa eternidad, ¿no? En un lugar de luz o en un lugar de tinieblas, porque el lugar de tinieblas estuvo reservado y preparado para el querubín caído, para aquellos que se rebelaron contra Dios. No estaba preparado para el ser humano, pero Jesús otra vez nos da un la y nos dice que allí será el llanto, el crujir de dientes, allí será una desesperación, que hay un gusano que pica y nunca muere. Esto es algo increíble, y es que Dios ha preparado un cuerpo, así como ha preparado un cuerpo de gloria para sus hijos, para su pueblo, ¿no? Los que han nacido de nuevo del agua y del espíritu. Ha preparado un cuerpo glorificado, según la misma escritura, ¿no? Como los ángeles, ¿no? Y entonces en ese cuerpo de gloria pasaremos la eternidad junto con Dios. Pero ha preparado un cuerpo de muerte, o sea, un cuerpo de dolor, un cuerpo de aflicción, un cuerpo donde será el crujir de dientes, la angustia, y no podrás salir nunca de esa pesadilla. Continuamente por toda la eternidad estarás gimiendo, estarás desgarrándote internamente, externamente, de todos los medios posibles que la física pudiera explicar esto.
es un desgarre espiritual y corporal del alma y del espíritu eternamente y para siempre en un cuerpo que no verá la muerte ya más, sino que deseará la muerte eternamente y para siempre, pero esa muerte no lo librará de su dolor y de su aflicción. Esto es casi imposible de imaginar, el tormento, no, la angustia que la condenación del alma va a traer en seres humanos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y por su orgullo que no quisieron creer, que prefirieron juzgar y condenar a los que estaban tratando de ayudarles, no pudieron entender que todo lo que Jesús estaba pidiéndole era que se detuvieran por un momento y dejaran que Dios les mostrara la salvación que tenía para ellos, y que iba a ser borrón y cuenta nueva. No importa por lo que ellos habían pasado, no importa por las cosas que hicieron humanamente hablando, Dios ya tenía el perdón para ellos. Solo tenían que aceptarlo, solo tenían que decirle creo, porque sin fe será imposible agradar a Dios. Es necesario que haya una medida de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dale lugar al Espíritu de Dios para que traiga ese sentir que hubo en Cristo Jesús de llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen si puedes creerle a Dios, porque el que cree en Dios, para los que hacen esto, no todo será posible, todo, absolutamente todo. Entonces vamos a darle lugar a Dios, porque el reloj profético de Dios está marcando una hora que no la podemos ver y entender muy claramente en esta tierra, pero los ángeles de Dios, ellos sí están tomando nota del poco tiempo que queda antes de que estas cosas comiencen a suceder, y ya no se podrá regresar atrás. Entonces, habiendo dicho esto, trato de establecer algunas cosas según el Espíritu de Dios nos da, porque así es como funcionamos, no tenemos nada programado, pero hay veces que es necesario establecer una premisa y establecer un argumento, por escrito, y he hecho eso precisamente en esta noche. No es mucho, pero son cosas que yo o las hablo desde el púlpito en la iglesia, en la iglesia triunfante de Alamogordo, o las hablo por estos medios, o en una conversación, porque esto es necesario que estemos preparados. Ahí cuando estuve en Puerto Rico, continuamente estaba a la disposición de ese mismo argumento, y lo pude compartir, fuera con mis padres o con alguien más. El asunto es que no tuve mucho tiempo para estar en la isla, pero me di cuenta que el Espíritu de Dios está en ti, y no importa donde tú estés, si hay alguien que quiere hablar y quiere interceptar, pudiéramos decir, estos destellos de luz que Dios está enviando, porque es luz, es un destello de luz que nos da Dios por medio de su Espíritu Santo, para que podamos hablar algo, para que podamos entenderlo, para que podamos compartirlo, más bien entre aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no para juzgar y condenar, sino para ser edificados por la misma palabra de Dios a través de la fe, porque al tú creer, Dios abre puertas que antes tú no pensabas estaban abiertas, y la mente de Cristo, se pone delante de nosotros por medio de su Espíritu. Por eso es que es tan importante decirle a Dios creo, me arrepiento de lo que sea, es asunto de venir delante de Dios, y Él mismo nos ayuda con ese arrepentimiento genuino, y lo podemos hacer por la gracia de Dios, y Él está a nuestro lado para ayudarnos. E inmediatamente después Él comienza a trabajar por medio de esa palabra vivificante, por medio de su Espíritu mismo, de su Espíritu Santo. Y Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo, y nos compara con lámparas que necesitamos estar llenos de aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo de Dios. Así que Él nos ha dicho, creed. Entonces yo
yo les daré poder y autoridad. ¿Cómo? Pues los bautizaré, dice el Señor, con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué señal tendremos de esto tan extraordinario? Pues hablarán en un lenguaje que no es de la tierra. No son glosalías, no es un lenguaje que podemos entender o que está en algún diccionario o en alguna enciclopedia de la tierra. No, es un lenguaje angelical que viene del cielo, como vino el maná que cayó del cielo. Pero en fin, volvemos entonces y entro en esa área y luego se me hace difícil salir, no, porque hay tanto que hablar sobre ese aspecto, no, porque muchos tristemente se han conformado a una doctrina, se han conformado a algún concepto religioso, alguna denominación, algún tipo de fe que ellos llaman es lo que necesitamos para poder llegar a Dios, porque Dios es amor y hay varios caminos que conducen a la salvación y están tan equivocados porque solamente hay un camino, hay una sola verdad, hay una sola vida y esa verdad y ese camino es Jesús de Nazaret, no hay otro. Entonces tenemos que entender que esto comenzó con el llamado que Dios le hace a Abraham allá en Ur de los Caldeos, ¿no? De Abraham a Isaac, a Jacob, lo he dicho, las 12 tribus de ella, una la tribu de Judá, y de ahí el rey David, y de los lomos del rey David a Jesús de Nazaret, el hijo de David, y a él lo tenemos hoy a nuestro lado por medio del Espíritu Santo de Dios. Él lo dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces hay un fin. Es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Y él lo dijo: os bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu de Dios no solamente estará con vosotros, sino que también estará en vosotros. Entonces necesitamos entender estas cosas como niños, ¿no? Por la fe, y dejarle resultado al Señor. Hay cosas que son tan impactantes que tenemos que descubrirlas, ¿no? Y esto no es algo automático, ¿no? Esto viene en sueños, en visiones, en una realidad. Estamos tratando de apartarnos de la realidad virtual, porque la realidad virtual está creciendo más en nuestros días dentro de la sociedad y es muy engañosa. Es necesario venir a la realidad de Dios, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque todo lo demás de mal procede. Entonces ya vemos cómo se está complicando todo esto del ser humano, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Entonces nos damos cuenta de lo que está ocurriendo allá afuera, porque la sociedad se ha montado muy alto y tratando de empujar una democracia pura, ¿no? Han hecho más ruido de lo que pueden hacer en realidad, y otros se están conformando. Entonces no sé en lo que estarán esperando, porque Dios nunca le va a dar la razón a estos pensamientos y a estos movimientos de una sociedad que va desenfrenada hacia un precipicio, hacia un cataclismo seguro y garantizado, donde su fin son las tinieblas que los llevarán al crujir y al rugir de dientes. Y dice el libro de Apocalipsis que en lugar de arrepentirse, levantarán el puño a Dios, pidiendo, no a un Dios que ellos dicen que no creen en él. En esos momentos le piden que los oculte de su propia presencia, en lugar de arrepentirse. ¿Cómo es posible? El orgullo puede ser tan grande que en lugar de doblar las rodillas a Dios en un acto de humillación, de rendición, no, doblan las rodillas para otras cosas, levantan el puño para otras cosas, pero no ven lo que Dios está permitiendo que ocurra, porque Dios lo está permitiendo por ellos mismos. Dios está permitiendo estos juicios sobre las naciones de la tierra con tal de que el que pueda creer, que quiera creer, lo haga y escape por su vida en el último minuto, no en la hora 11, como le dicen algunos, porque para Dios no hay nada imposible. Pero en fin, ¿no? El profeta llegó a decir: ¿y quién ha creído a nuestro anuncio, no?
porque el anuncio continúa diciéndose, no día y noche, por diferentes medios de comunicación, pero no encuentra oídos, no encuentra ese terreno, esa buena tierra donde esa semilla pueda caer y pueda fructificar, pueda germinar y pueda fructificar y Dios darle el crecimiento, ¿no? Nosotros solamente podemos propagar estas noticias, ¿no? Este evangelio, ¿no? Uno regó y otro sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, entendemos esto. Quiero decir esto. Y entonces estaremos entrando, según podemos hablar, son las 8:05 hora montaña. Vamos bien. Voy a tomar un poco de café. Porque todavía está un poco calientito, no como estaba antes, pero la estufa está aquí a mi lado y aproveché para ver si lo podía calentar en esta taza. Y sí lo calentó. Entonces es necesario entender estas cosas y verlas de esta manera. Estoy siguiendo la radio, también está como debe de ser. Existe una modalidad, y quiero usar esta palabra modalidad, es un concepto, ¿no? Y de hecho, es en las cocinas de los hogares, ¿no? Que antes no se hablaba de esto, pero ahora se habla de un concepto que se le llama abierto. No sé, yo no había entendido esto hasta que lo pude ver más de cerca. Una cocina de concepto abierto, ¿no? Es muy cómoda para el ama de casa, para los que están en la cocina haciendo sus cosas, ¿no? Con gozo, con alegría la hacen, y mientras más práctico sea lo que están haciendo, pues mejor para ellos y para los que van a recibir algún beneficio también de eso que se está cocinando, por decirlo así. Pero este concepto abierto es muy buscado hoy en día en las cocinas, ¿no? Es una cocina que viene a ser ancha y espaciosa y hay completa movilidad. No necesariamente que tenga la famosa isla en el medio, ¿no? Puede tener una isla en el medio, pero están hablando de ese concepto abierto donde la persona puede movilizarse y no hay nada que tropiece con nada, y todo se puede alcanzar y lograr de una manera muy efectiva para el que está en control de esa cocina. Esa persona entiende que el concepto abierto es algo que es de gran beneficio. Eso se está anunciando mucho en las casas hoy en día, ¿no? Cocinas e investigan, este concepto abierto está muy cerrada, una puerta choca con la otra, o hay una isla demasiado grande y hay estorbo en el medio. No, este concepto le deja al que está a cargo de la cocina una completa movilidad, y por ahí se oye el tren, no puedo evitar el tren. Si les llega el ruido del tren, perdonen, pero aquí estamos en la azúcar, ¿no? Son los medios sociales. Quiero hacer aquí la conexión con los medios sociales. Ya entendemos cuando decimos los medios sociales de comunicación mayormente, que saturan, o sea, llenan el internet. Han hecho del mundo un concepto abierto. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el internet con el YouTube, con el Facebook, con el Twitter, y en cierta manera hay un concepto abierto aquí donde la transmisión sale para diferentes lugares, diferentes tiempos según el lugar. Los medios sociales han facilitado esto. Entonces, cada vez se hará más difícil, si no imposible, este dicho que encontramos en la Biblia, porque estamos en el mundo. El concepto abierto en los medios sociales ha unido a todas las culturas, y si se entiende el mismo idioma, no hay límites hasta donde pueda uno llegar, si se está utilizando el idioma que cada cual entienda, ¿no? Para transmitir alguna información. Pero al mismo tiempo, el dicho de que estamos en el mundo pero no somos del mundo va a ser cada vez más difícil de llevarse a cabo. Y Jesús lo dio a entender, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pero este concepto abierto en los medios sociales de comunicación como el
TikTok, el Facebook, el YouTube, el Twitter, nada más por mencionar algunos. Estos medios lo consumen o lo llenan, mejor dicho, todo. De manera que la sociedad, y es aquí a lo que voy, la sociedad ha perdido el sentido de la realidad y se ha adaptado a una realidad virtual, que era lo que estaba diciendo. No podemos evadir la realidad virtual. La realidad virtual ya está, ya lleva tiempo y cada vez está llenándolo todo más y más. De una manera virtual la gente puede comunicarse y hasta expresarse y hasta ilusionarse y sentir tal vez físicamente cosas que solamente podían sentirse físicamente hablando en una realidad como la conocíamos, pero la realidad virtual ha dado lugar a este tipo de experiencias que no son en realidad una realidad física tangible, sino que es a través de una realidad virtual que se puede sentir y percibir sensorialmente, pero no hay contacto físico, no hay esa tangibilidad, si se puede usar esa palabra. Entonces ese sentido de realidad se ha estado perdiendo y se ha adoptado entonces esta realidad virtual que se acomoda a un concepto abierto en su manera de pensar. O sea que según esta realidad virtual, la persona hace lo que quiere, siente lo que quiere, sin necesariamente estar viviendo una realidad física. Está en la imaginación y en lo que sensorialmente su cuerpo pueda percibir, ¿no? Es algo que antes no se practicaba, pero hoy en día los medios de comunicación visuales y los medios audiovisuales, sería mejor decir, lo llevan a cabo a través de una realidad virtual. En otras palabras, cuando todo esto se junta, se une, ¿no? Todo esto que estamos hablando, que la sociedad se ha montado muy alto, ¿no? Y el aumento en la tecnología, la ciencia se ha aumentado en gran manera, ¿no? Cuando todas estas cosas se unen, es un mundo diferente. Por eso dije que llevar a cabo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se hace cada vez más difícil, si no imposible, porque el mundo ya lo está llenando todo. Y ha encontrado la manera de cómo preparar, en cierta manera, a las generaciones que se van levantando desde la pequeña edad en las escuelas. Mientras más pequeña sea la persona y pueda estar expuesta a estas cosas, los niños, ¿no? Entonces se le hace más fácil, ¿no? A la sociedad presentar lo que ellos quieren presentar, aunque sea una realidad virtual. No siempre va a ser una realidad virtual, pero la realidad virtual va a estar ahí y no va a desaparecer. Por el contrario, va a ser más fuerte su presencia. Entonces, esto nos recuerda, ¿no? Eso que quizás mencioné anteriormente sobre el tiempo de los jueces, donde cada cual interpreta el bien que le parece o lo que mejor le conviene desde su punto de vista. De esta manera, ¿no? Desde este punto de vista donde hay ese control, a manera de una realidad virtual, la sociedad ha podido manipular ciertas cosas que antes no se podían manipular. Manipular me refiero a conceptos no bíblicos, conceptos reales, conceptos que tenían una base y un fundamento, ¿no? En la ley, el orden, el temor a Dios y cómo Dios estableció las naciones de la tierra, estableció reyes y gobernantes desde un punto de vista donde el temor de Dios
estaba presente, aunque fueran naciones que no eran necesariamente como Israel, a quienes Dios llamó para mostrarles la salvación y la creación y el creador del universo a las naciones de la tierra, no tanto como Israel, pero eran naciones que aprendieron de Israel y observaron que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Dios verdadero. Entonces, yo pienso aquí que al ellos establecer esto de que es lo mejor que le conviene a la sociedad desde su punto de vista, aunque sea una realidad virtual, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos toman a Dios y de Dios el Evangelio, que es lo que predicamos, que es lo que hablamos, son las buenas nuevas en la traducción correcta, ¿no?, de la palabra evangelio. Convierten a Dios y al evangelio en un concepto abierto. Y esto es muy, muy peligroso porque se llega a un punto en la misma sociedad donde ya no se puede regresar atrás. No podemos presentar a Dios como un concepto abierto, ni menos el evangelio, porque es exclusivo. Dios es exclusivo. Dios no puede entretejer su santidad, lo que es Dios, con la abominación del pecado de la humanidad y de la sociedad. Es como cuando Jesús dijo, sería como en los días de Noé, del diluvio. ¿Por qué Dios envió el diluvio? Como en los días de Lot. ¿Por qué Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios permitió eso? No, pues porque Dios no puede entretejerse con la abominación del pecado, con la carnalidad de un alma desenfrenada por los deseos y los vicios de la carne, que han llegado a una depravación, a una abominación, donde el continuo pensar de hacer lo malo está ahí. No solamente que el pensamiento de hacer lo malo está saturando el ambiente de un sector, digamos, de la sociedad, sino que se complacen en hacerlo, sino que buscan el realizar esa abominación en lugar de tapar sus oídos, en lugar de cerrar sus ojos, en lugar de darle las espaldas al mundo y al pecado y a la abominación. Entonces participan de estas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que eventualmente se llegará a un punto donde ya no se podrá regresar. Y quizás es como dice el dicho, la sociedad está jugando con fuego y ya ha comenzado a arder, y quizás ya llega a un punto en que ya no puedan dar marcha atrás. Hay un comentario que quiero hacer. Es un diario que salió hace poco, recientemente, un artículo más bien, en este diario llamado Neuropsicología. Así se llama el diario, Neuropsicología. Y quería hacer el comentario antes de entrar en lo otro que les quiero decir, pero ellos publicaron este artículo donde, según ellos, el fundamento de la fe cristiana ya nos han señalado, han dicho, aquí hay algo que queremos decir, algo sobre los cristianos, pero no es necesariamente el cristiano nominal, de nombre, no. Están hablando de esos que se dicen que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, esos que dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos hablando de lo que ellos llamarían un cristiano radical, un cristiano que ha entrado en el fanatismo, según ellos. No es así, es simplemente la Biblia está en blanco y negro, es claro, y la suma de toda ella es la verdad, y luego por el Espíritu de Dios se confirma
todo esto, no hay ningún problema. No es que seamos nosotros, es Dios quien dice estas cosas. Por eso Israel, algunos le llaman que son tercos. No es que Israel sea terco, es que ellos saben en quién han creído. Y por eso es que esa nación no ha desaparecido de la historia. ¿Y quién diría que Israel iba a regresar otra vez, no como nación? Pues ahí está. Entonces hay otras naciones que los quieren destruir, que los quieren hacer desaparecer del mapa, si fuera posible. Y a la larga, a fondo, es que no pueden aceptar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay algo en contra de Dios, hay algo en contra de la justicia de Dios. Hay un tipo de antidios, de anticristo, ¿no? Que se está manifestando en el alma del ser humano, ¿no? Que se ha dejado vencer por el querubín caído, por sus emisarios, por los espíritus de maldad. Entonces será demasiado tarde cuando se vengan a dar cuenta, ¿no? Que ya han pasado a la eternidad de tinieblas y entonces ya no podrán escapar y tendrán entonces que soportar todo eso por toda la eternidad, valga la redundancia, pero es la palabra que Dios mismo utiliza, ¿no? Pero aquí vea usted cómo ellos están planteando este asunto. El fundamento de la fe cristiana es un defecto. Mire lo que han llegado a decir en este artículo del diario Neuropsicología. Es un defecto cognitivo en el área cerebral. Han dado físicamente, según ellos. Es un defecto cognitivo en el área cerebral identificada como el córtex prefrontal. Han dado con la cabeza del clavo, según ellos. Según ellos, ¿no? El problema está en el córtex prefrontal, ¿no? Allá adentro, ¿no? Entonces, esto es algo extraordinario porque están buscando una razón de decir por qué nosotros, el pueblo que ha creído en Dios, Israel, Jacob, ¿no? Somos persistentes en que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una historia como Don Quijote de la Mancha, no es una historia como escribió sobre Shakespeare, ¿no? Y todos estos grandes escritos, ¿no? Del ser humano, no por mencionar algunos de estos dos, pero el asunto es que no es así. Ellos dicen que la habilidad humana, para dejarse influenciar por la sociedad, seguir su progreso, está intrínsecamente rígida. No hay flexibilidad. Lo que ellos están diciendo aquí es que somos inflexibles ante la sociedad. De seguro, no queremos, Dios lo ha dicho claramente, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O por eso somos rígidos. No hay flexibilidad en nosotros ante la sociedad y ante la voluntad, según ellos, de un evangélico conservador, porque así nos llaman entonces, ¿no? Este es un evangélico conservador, porque no hay lugar en que podamos considerar de ninguna manera unirnos, o sea, en favor al pensamiento de la sociedad para ir en una dirección corrupta, ¿no? Que es lo que está practicando la sociedad y llamando, como hemos dicho antes, lo bueno malo y lo malo bueno. O sea que lo que es abominable, ellos le llaman aceptable. Entonces que nosotros somos inflexibles al no aceptar tales abominaciones. Y Dios ha dicho claramente, el que cree en Dios, crea que le hay. Y si vas a creerle a Dios, entonces recibe sus instrucciones, su consejo. Porque Dios tiene misericordia para con nosotros. Nosotros somos los que necesitábamos de Dios, no Dios de nosotros. Y Dios no tenía que hacer esto, pero lo hizo como quiera. Y nos dio los medios para poder escapar de la ira venidera, de los juicios de las naciones de la tierra. Escapar del lugar de la eternidad de tinieblas. Y nos mostró entonces que hay una eternidad de luz. Y ahí queremos ir de seguro, ¿no? Y estamos determinados a no negar el nombre de Jesús de Nazaret, que es a lo que eventualmente la prueba final será
cuando sean confrontados, ¿no?, con ese nuevo orden global, donde no se pueda comprar, ni vender, ni hacer nada en absoluto, a menos que sea bajo la dirección y la aprobación de ese gobierno global, de ese orden, de ese nuevo orden, ¿no? Bajo la directiva del anticristo y el falso profeta, quienes serán marionetas, obviamente, del querubín caído, la serpiente antigua. Y todo esto está determinado y ya decretado por la palabra de Dios. El aviso y la alerta es esta, ¿no? Viene el tornado, un F5 tremendo, viene en nuestra dirección, hay que salir de en medio, hay que escapar, escapa por tu vida. Y el F5, el tornado viene llevándoselo todo, y la gente está todavía en duda, no pueden considerar que ese tornado los va a destruir completamente y para siempre, y quizás quieren esperar hasta el último momento y les será demasiado tarde. Entonces viene un F5, un tornado, viene un huracán, un super huracán, como han comenzado a manifestarse, ¿no?, según algunos en nuestros tiempos, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Prepara tu barca, prepara tu embarcación, y navega hacia las aguas que te llevan, ¿no?, a la salvación de Dios, para que puedas escapar del oleaje de violencia que se acerca sobre los habitantes de la tierra, ¿no? Entonces Jesús de Nazaret siempre, obviamente, estuvo en lo correcto. Cuando él habló sobre los días de Noé, cuando él habló sobre los días de Lot, él sí, como Dios mismo que él es, sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces tenemos que entender que ya ellos han adaptado algo, un experimento que han llamado ellos, que da resultado, que esta área frontal, ¿no?, del córtex prefrontal, ¿no?, esta área puede adormecerse en base de ciertos ejercicios mentales. Según ellos, hay ejercicios mentales y cognitivos que permiten una endoctrinización, como reendoctrinar otra vez el pensamiento, ¿no? Lo que llamaban antes, le hicieron un lavado de cerebro y ahora está pensando de una manera diferente. Pues ellos creen que hay manera de tratar esta área prefrontal, según la llaman ellos, el córtex prefrontal. Hay tratamiento para esto, ¿no? Y conlleva, ¿no?, métodos de ejercicios mentales y cognitivos, ¿no? Y ellos aseguran que se puede hacer si lo comienzan a hacer a temprana edad, con los niños, ¿no? Comienzan a tratar con ellos. Lo que estarán haciendo, mis amados, es presentarles una realidad virtual. Y los ponen tal vez con equipos de audiovisuales, ¿no?, para llevarlos a esa realidad virtual a través de lentes y de sonidos y de percepciones sensoriales, ¿no?, que ya de antemano ellos saben que dan ciertos resultados, ¿no? El asunto es que según ellos esto tiene una solución. En otras palabras, ahí están estos cristianos fanáticos, según ellos, súper conservadores, ¿no?, con su Dios, y no se dan cuenta ellos que no estarán luchando contra nosotros. Nosotros simplemente estamos proyectando, no, y no de una manera virtual, nuestra fe. Entonces ellos estarán luchando contra Dios, y eso es precisamente lo que va a ocurrir entonces al final de los tiempos. Y la sociedad, en lugar de convertirse, de arrepentirse, de darle lugar a Dios, levantará el puño contra Dios y querrán esconderse de la presencia de Dios. Pero será imposible.
ya será demasiado tarde. Entonces el querubín caído, la serpiente antigua, tendrá su final, ya sus días están contados. El anticristo y el falso profeta también tendrán su final y serán lanzados vivos al lago de fuego. A estos dos serán enviados por expreso, por un canal expreso, ¿no? Hacia el lago de fuego y la eternidad de tinieblas. Y ahí será el llanto, el crujir de dientes, el tormento eternamente y para siempre. Y estamos hablando de seres humanos, ¿ok? El anticristo es un ser humano, ¿no? De carne y hueso. El falso profeta es un ser humano de carne y hueso. Y van a dar a un lugar de un ser angelical, que no es de carne y hueso. Pero Dios preparó este lago de fuego para el cuerpo angelical de los querubines caídos, de los ángeles que se levantaron contra Dios, y los humanos de carne y hueso van a dar a ese lugar. Lo único que se le dará a otro cuerpo, ¿no? Prácticamente como si fuera de carne y hueso, para que puedan entonces sentir el dolor, la aflicción, la condenación, ¿no? En esos cuerpos en tinieblas, sabiendo que pudieron haber estado en el lado de Dios en esos momentos y ahora estarían separados de Dios eternamente y para siempre. Estas cosas son extraordinarias, ¿no? Pero están ocurriendo ante nuestros propios ojos. Ahí quiero ir rápidamente a Daniel capítulo 12, verso 1, porque hay algo que creo que tengo tiempo todavía, no mucho, si me quiero someter a una hora más o menos, pero esto que está detrás de mí sobre la Torre de Babel, esto es increíble. Deme la oportunidad de mostrarle esto en unos minutos y usted dirá, ok. Daniel capítulo 12, verso 1, dice que en aquel tiempo, hablando de los tiempos finales, este es Daniel el profeta, ¿no? Se levantará Miguel. Y sabemos ya quién es Miguel. El arcángel Miguel es un superángel, ¿no? Ese es el arcángel que va a luchar contra el querubín caído allá en el cielo, ¿no? Los ángeles de Miguel contra el querubín caído, que es la serpiente antigua, y sus ángeles, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Habrá un conflicto, lo he dicho, una guerra galáctica, ¿no? Se pudiera decir, porque va a ocurrir en los cielos, pero quien va a salir perdiendo es el querubín caído. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que serán lanzados ellos aquí a esta tierra, literalmente. O sea que ese es el tiempo de la semana 70, no de toda la semana, obviamente, sino de la mitad de la semana 70, cuando sea lanzado el desolador. Ese es el querubín caído, el desolador. Va a venir a esta tierra a la mitad de la semana, y el continuo sacrificio, ¿no? Que ya estará establecido en el templo ya construido por Israel durante esos primeros 3 años y medio, ¿no? Él detendrá el continuo sacrificio y vendrá a cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, esta realidad virtual va a ser forzada prácticamente a todos los habitantes de la tierra, pero ni tú ni yo vamos a estar aquí. No tienes que estar aquí, porque Dios nos ha dado una salida, un escape. Cree en el Señor Jesucristo y Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y entonces dile que te llene de su Espíritu Santo, que te ayude para mantener esa lámpara que tú eres, lámpara no sin aceite, sino una lámpara llena del aceite, del poder, del bautismo en fuego de Dios en tu vida, en estos cuerpos mortales, en estos cuerpos de barro. No, pero Dios ya lo determinó, que Él lo puede hacer, lo quiere hacer y lo puede hacer. Él te va a llenar de su Espíritu Santo, no para que puedas resistir la hora mala, simplemente para que no vayas a mirar hacia atrás como hizo la mujer de Lot, no, para que no vayas a dudar y vayas a negar su nombre, porque el día en que niegues su nombre, entonces ahí estás. Tu nombre será borrado del libro de la vida y entonces ya no habrá. Ese es el punto de donde ya no se podrá regresar. No le deseamos eso a nadie. Cristiano que me estás escuchando,
hijo de Dios, hija de Dios, no, ya que has puesto tu mano en el arado, por nada del mundo te vuelvas hacia atrás, a mirar atrás, ¿no? Porque todo lo que hagas de ahí en adelante ya será pérdida de tiempo, ¿no? Será todo chueco, como dicen aquí, todo virado, todo volteado, todo encorvado, ¿no? No te va a salir todo bien como iba, de una línea derechita, conforme a los propósitos de Dios, sino que todo se echó a perder. No, una vez hemos creído, no vamos a mirar atrás, no vamos a dar vuelta atrás, es necesario seguir hacia adelante. Por eso Él quiere llenarte de su Espíritu Santo, para que puedas resistir la hora del día malo que se aproxima. Entonces, mis amados, vamos a entender esto, que una vez y esto ocurra a la mitad de esa última semana, de la semana 70 que tanto hemos hablado, ya no habrá lugar para que la presencia de Dios se manifieste como Él lo ha hecho antes, ni como Él ha querido siempre. ¿Por qué? Porque Él le ha dado esto a los gentiles, como se dice en el lenguaje bíblico, ¿no? Los gentiles quiere decir a las demás naciones de la tierra que levantaron su puño contra Dios. Dios le dio esto a las naciones de la tierra. Se llama el patio de los gentiles en el templo. En otras palabras, son 42 meses, que son 3 años y medio, que vienen a ser los últimos 3 años y medio. No es que Dios quiera, es que ya Dios tuvo que hacerlo, porque les dio la oportunidad y ellos rechazaron a Dios. De ahí en adelante, si alguien quiere escapar con vida, o sea, la vida eterna de luz, tendrá que pagar con su propia vida. En otras palabras, o te pones la marca de la bestia en tu mano derecha o en tu frente, o ahí mismo terminarán con tu vida ejecutándote. Es la única manera de escapar. Entonces, es necesario que la humanidad, la sociedad, aquellos que tienen oídos para escuchar, por favor, escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando. Todavía hay oportunidad para escapar, todavía hay oportunidad para salir, pero cada vez el tiempo se achica más, cada vez el tiempo se está cortando más, cada vez no es más, hay más confusión. El amor de muchos se enfriaría por cuanto el pecado sobreabundó, no en la tierra. Es necesario entender esto. Y aquí vemos cómo este gran príncipe, ¿no? Miguel, ¿no? Dice de parte del pueblo de Israel, dice que será tiempo de angustia. Esto no lo digo yo, esto lo está diciendo la Escritura. Tiempo de angustia es la palabra que usa aquí el escritor, cual nunca, dice, nunca fue desde que hubo gente en la historia de la humanidad. Contamos 6,000 años desde Adán y Eva hacia acá. Lo que pasó antes no nos interesa. 6,000 años desde Adán y Eva. Ok, no hubo tribulación, angustia como esta hasta entonces, ni tampoco la habrá. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos otra vez en el libro de la vida. Nunca hubo día de angustia como estos, desde que hubo gente hasta entonces, ¿no? Y entonces Dios traerá su salvación. Dice la palabra que Israel mirarán al que traspasaron. Hemos hablado sobre esto. Israel, Jacob, creerá en Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios, el hijo de David. Estamos entendiendo. Entonces ellos, al creer, su entendimiento será abierto, sus ojos serán abiertos, sus oídos serán abiertos, y Jacob entonces podrá ver entonces la salvación, no de una manera virtual, como en estos momentos quizás la están mirando, pensando que Dios se había equivocado, ¿no? Y Dios no se equivoca. Jesús lo dijo claramente, a los suyos vino Jesús y los suyos no le creyeron, no le recibieron. En esos momentos, ¿no? Ya no habrá más realidad virtual para Jacob, sino que verán la realidad, mirarán al que traspasaron, verán sus marcas, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios, todo Israel será salvo. Pero es necesario entender esto, porque Israel tiene su argumento en estos momentos donde ellos están, y gracias a Dios por Netanyahu, porque su padre comenzó todo este movimiento
y está todo yendo en marcha, tal y como Dios lo está permitiendo, porque va a tener un cumplimiento profético y final. No, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, pero al mismo tiempo tenemos que recordar lo que está pasando. Detrás de mí hay un comentario aquí sobre la primera torre de Babel. Digo la primera porque, mis amados, creo que se está formando una segunda. Ustedes saben la historia, no voy a extenderme mucho en esto, pero les he hablado de Nimrod. ¿No? Hace unos días hablé un poco sobre Nimrod, ¿no? El primer grande y poderoso de la tierra, ¿no? Y él fue el que construyó las ciudades de Nínive, pero fue el arquitecto de la Torre de Babel. Pero ¿qué ocurrió en la Torre de Babel? Son cosas extraordinarias que Dios tiene que dejar lo que está haciendo para venir a la tierra y atender y ver lo que la humanidad está haciendo. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con Nimrod. Hizo algo tan grande, logró un salto en la tecnología tan grande, y de momento, y tenía a toda la sociedad y la humanidad, porque era toda una humanidad con una sola lengua, un solo lenguaje. Y Nimrod pudo captar la atención de toda esa humanidad, todos los sobrevivientes del diluvio, unos 120 años creo antes, o 140 años antes. Si usted saca cuenta, en los días de Peleg, fue cuando se dividió la tierra, cuando Dios trajo la confusión de la glosalía. De ese lenguaje salieron muchos lenguajes por toda la tierra, y ahí se separaron en grupos según el idioma que comenzaron a hablar, no por la sangre de sus familias, sino por el idioma, porque tenían que entenderse. So Dios utilizó esto, ¿no? Los dividió por un lenguaje a cada grupo, ¿no? Y así se esparcieron y se unieron y se fueron por toda la tierra. Pero eso no estaba así. Nimrod hizo algo, pudo reunir a toda esta humanidad, ¿no? Y entonces construyó este zigurat, esta torre, y Dios tuvo que dejar lo que estaba haciendo, para que me entiendan, ¿no? Y venir y ver qué es esto que Nimrod está haciendo. ¿Qué es esto? Ahora no hay quien los desista, dijo Dios. Lea la historia, ¿no? Ya se han determinado a hacer algo, ahora no hay quien los haga desistir de ese pensamiento. Pues algo así, amados. Y yo estaba pensando en lo que hoy en día se está hablando más. Yo sé que se está hablando de un nuevo orden. Yo sé que se está hablando de un reset. O sea, que hay que hacer un borrón y cuenta nueva, y posiblemente el poder del dólar, el poder adquisitivo o de usarse como moneda representativa, se perderá. El dólar ya no será lo que es, pero algún otro sistema de moneda, o quizás digital, no se tendrá que levantar y se tendrá que establecer. Y entonces la China comunista está tratando de tener unos logros extraordinarios, ¿no? Para el final de esta década. Pero las demás naciones de la tierra, Europa, Alemania, todos ellos están hablando de lo mismo. Y Estados Unidos de Norteamérica también está hablando de lo mismo, ¿no? Y en estos momentos la administración que hay está más sumisa a lo que Europa quiere hacer, pero no se supone que sea Europa la que lleve las riendas de todo esto, o por lo menos no por el momento, porque Dios estableció a nuestra nación, Estados Unidos de Norteamérica, para que fuera como un faro que alumbra en alta mar, no para que pudiera estar a favor de Jacob, de Israel, pudiera ayudar a Israel y mantuviera la ley, el orden, el temor de Dios, los 10 mandamientos, que continuara llamando lo malo malo y lo bueno bueno, y no cediera a esto que está ocurriendo hoy en día, a la abominación de los sexos, a la abominación del género del hombre, ¿no? Que el hombre es hombre, la mujer es mujer, y así era como Dios lo estableció, pero ya no más. Ahora hay otra forma de pensar. No es una realidad, les digo, virtual, y están preparando a los niños en las escuelas con sus banderas de colores y sus arcoíris y con todas estas cosas para que ellos se vayan adaptando poco a poco a esta abominación. Pero no podrán por la sencilla razón de que la Torre de Babel fue algo extraordinario que se hizo, y hoy en día todo esto está dando lugar a que quieran dar un salto extraordinario y establecer una base lunar.
¿no?, en la conquista del espacio. Y no solamente la base lunar, sino que de la base lunar quieren dar el salto al planeta rojo, o sea, al planeta Marte. Se están adelantando en algo parecido a lo que hizo Nimrod. Por eso lo puse de esta manera, ¿no? Pero en realidad, no sé si tengo aquí el punteador, como se le puede decir, pero esta Babel 1, ¿no?, es la primera que ocurrió bajo Nimrod y fue hacia arriba. El intento, el experimento, todo fue hacia arriba, hacia los cielos. Y ahora, bajo un mundo unido, no hay una estación espacial que fue resultado de varias naciones que se unieron para llevar a cabo esta estación espacial que le ha estado dando vueltas a la Tierra por años y años y años, ¿no? Un esfuerzo entre naciones, ¿no? Pues ahora vamos a ver algo mucho más grande que la estación espacial. Vamos a ver un tipo de Babel número 2, donde hay que establecer cómo se va a lograr el gobierno que va a trabajar unido en la base lunar. Y esto es importante porque ellos ya están decididos, ya ellos saben que lo pueden hacer, lo van a hacer. La China está trabajando en el lado oscuro de la luna y ya tiene manera para recopilar datos e información importante para ellos, aunque la China está haciendo muchas cosas secretivamente, en secreto. Entonces no se sabe claramente qué es lo que la China está tramando, pero es lo mismo. Quieren establecer esta base lunar. Todos quieren establecer una base lunar, sea en el lado oscuro, el lado que se puede ver, no importa. Ellos quieren establecer esta base ahí. ¿Por qué? Porque de ahí entonces el salto a Marte será mucho más práctico, efectivo y durará menos tiempo. Podrán ir, regresar, hacer viajes de ida y vuelta, que antes era algo que no lo podían ver muy claramente cómo iban a llevar a cabo esto. Pero la idea es colonizar el planeta Marte. Entonces se le hará mucho más fácil comenzar el acto de la colonización del planeta Marte con seres humanos que se van a adaptar. Podrán hacerlo y esto no está muy lejos. Cuando lo hagan en la Luna, y están hablando para el final de esta década, ya están hablando de la base en la Luna, de comenzar el proceso y lo que hay que hacerse allá, porque están haciendo prácticas y experimentos aquí en la Tierra, en el monte Etna, en Italia, y todos esos lugares están haciendo todo lo posible por duplicar el ambiente, el medio ambiente de la Luna, y han tenido muchos adelantos en eso. Por eso digo que ya están seguros de que lo van a poder hacer. Pero una vez establezcan esa base lunar, entonces ya lo demás se moverá más rápido hacia el planeta Marte, y en Marte la colonización. Déjeme decirle algo, que mientras estén en la base lunar, habrá cierto tipo de colonización en la misma Luna y podrán explotar ciertos elementos, ¿no? Si pueden encontrar oro, si pueden encontrar plata, si pueden encontrar elementos preciosos, materiales preciosos ahí en la Luna, tendrán que decidir cómo se van a repartir eso. Si no lo van a usar en la Tierra, ¿no?, se les va a prohibir que eso se haga, pero lo tendrán que usar entonces para la colonización de Marte. No sé, están hablando de eso, pero lo que les quiero decir es que esto viene a ser como una segunda torre de Babel, y el efecto es el mismo, la conquista espacial hacia arriba, hacia los cielos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No, que lo que ocurrió con Nimrod, Dios le puso un alto. ¿Cómo Dios le puso un alto a Nimrod? Cuando dividió la tierra con la glosalía, con los lenguajes, los idiomas de la tierra, porque tenían un solo lenguaje en aquel entonces, ¿no? Y Dios entonces confundió ese lenguaje, ¿no?, y lo dividió en muchos lenguajes hasta el día de hoy. Y puso un alto
a ese sigurat, a esa torre que estaba construyendo Nimrod. Ahora, Babel número 2, que estamos viendo aquí. Estamos viendo que es un salto gigante, pero quizás algunos pasan por alto que Jacob ha regresado a casa y que hay ciertas promesas que ya Jacob ha hecho, o sea, que Dios le ha dado a Jacob, debo decir, que tienen que cumplirse. Y si todo lo demás se ha cumplido anteriormente, ¿por qué no se va a cumplir esta fase final de las promesas y de las profecías de Dios? En el 1948 para acá, Israel se establece como nación oficialmente. Israel necesita construir su templo, la casa de Dios. Pudiéramos decir el tercer templo, ¿ok? Cuando hablamos del tercer templo, estamos hablando del templo que se va a construir muy pronto en Israel. Pero ¿por qué es esto importante? Porque hay algo más. ¿Se acuerdan que les leí del profeta Daniel? Pues Dios le dio a Daniel una revelación extraordinaria de 70 semanas. Y de esas 70 semanas, 69 de ellas ya se han cumplido. Falta una semana y todas ellas han sido semanas literales de 7 años. ¿Estamos entendiendo? Queda una semana literal de 7 años que falta por cumplirse, pero no puede esa semana llevarse a cabo, cumplirse, hasta que Israel no construya la casa de Dios. Cuando Israel construya el tercer templo, entonces se le dará lugar a esa última semana. No quiere decir que va a ocurrir inmediatamente, pero estará mucho más cerca de lo que jamás ha estado en la historia profética. Porque dice la palabra de Dios que Israel volverá a todos los cultos originales en el culto a Dios, en el servicio a Dios, el continuo sacrificio, la ofrenda, todo lo que Dios hacía antes, conforme a los ritos que se le dieron y las direcciones que se le dieron a través de Moisés. Todo esto se volverá a repetir, se volverá a hacer tal y como Moisés lo estableció en el libro de Levíticos, tal y como está escrito en los moedines de Dios, conforme a los appointments, le llama Dios, a las citas designadas por Dios en Jerusalén. No hay unas 7 fiestas determinadas, ¿no? Donde Israel necesita, observando el ciclo lunar, necesitan ellos cumplir con estas fiestas. Todo esto volverá otra vez a fungir, a trabajar, a realizarse otra vez. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una profecía en especial que habla de 2 testigos, 2 olivos, 2 ungidos, ¿no? Literalmente 2 personajes llenos del Espíritu Santo que comenzarán un ministerio exclusivo desde Jerusalén, pero el templo ya necesita estar construido, ¿no? O por lo general, o decir, tienen que hacerlo lo antes posible, porque se le dará un tiempo determinado por Dios de 42 meses, o sea, 3 años y medio. Estos 2 ungidos comenzarán un ministerio de 42 meses. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez estos 2 ungidos comiencen su ministerio desde el templo en Jerusalén, eso dará el comienzo a la última semana. Es como decir el reloj que Dios estableció en esa semana 70, ese reloj profético de 7 años comenzará a marcar el tiempo en el segundo que esos 2 ungidos hagan su aparición en el templo y comiencen a ministrar bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, para Israel, para todas las naciones y para la iglesia si estamos aquí. Y creemos, amados, que no hay razón por la cual la iglesia tenga que salir de aquí de la tierra en esos momentos, porque no es la grande tribulación todavía. Estamos hablando de un tiempo de restauración para Israel, un tiempo de preparación, no para que Israel entonces llegue al momento en que tendrán que depender de Dios una vez más, porque Dios los introducirá en el día de angustia de Jacob, a la mitad de la semana, pero no para destruirlos, sino para esconderlos de la ira venidera. Lo más tarde que podemos estar nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquí en esta tierra, es hasta esa mitad
de la grande tribulación, a esa mitad de la última semana, la semana 70. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya Dios nos dijo, por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has confesado mi nombre delante de mi Padre, yo también confesaré tu nombre. Estamos entendiendo, nosotros no hemos negado el nombre de Jesús. De ahí que esta idea de cambiar nuestra manera de pensar no va a ser posible, ¿no? Porque ya estamos marcados por el Espíritu de Dios. Esa es la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Por cuanto no has negado mi nombre, yo también te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Entendamos esto, que tenemos la salida garantizada. Lo que no sabemos es que nadie sabe el día ni la hora, pero sí estamos siguiendo el movimiento profético en las placas tectónicas, ¿no?, de la creación de Dios en el mundo espiritual, porque hay un movimiento tectónico, no, en el espíritu, que está apuntando a lo que se aproxima en el horizonte, y tenemos que ser sabios y entendidos como los hijos de Isaacar, y entonces creerle a Dios y predicar el evangelio completo, no un concepto abierto, tratando de acomodar a cualquiera que quiere sacarle lo mejor a Dios y lo mejor al mundo, y no se puede vivir ni aceptar a Dios de esa manera. Tienen que nacer de nuevo a través de un arrepentimiento genuino. Tienen que nacer del agua y del Espíritu y luego pedir la llenura del Espíritu Santo, porque lo van a necesitar. No es un juego doctrinal, no es un juego de las iglesias, no es un juego denominacional, nada de esto. Todo esto será como paja que se lleva el viento. Dios viene a probar, ¿no?, el oro, la plata y las piedras preciosas en nuestros corazones, y para eso necesitamos ser pulidos en el yunque de Dios. No hay salida, no hay escape. O somos o no somos, ¿no? Y parece quizás un poco fuerte, pero no es en realidad es el camino que Dios ya ha trazado, y como niños lo aceptamos y seguimos hacia adelante como mirando al poderoso gigante, ¿no? Así dice la Escritura. Entonces, amados, tenemos que ser entendidos en esto, porque lo único que va a detener entonces este salto, ¿no?, hacia el espacio, va a ser que Israel construya el tercer templo y los dos olivos comiencen a ministrar, porque ya sabemos que el tiempo ha llegado a una conclusión. 7 años literales. Quizás el anticristo, ¿no?, y el falso profeta, como marionetas, vuelvan a revivir este proyecto espacial, pero será de corta duración, porque el milenio de Cristo estará a las puertas. Dice la palabra que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y después, inmediatamente después, en poco tiempo después, ¿no?, Jesús de Nazaret hará los preparativos para comenzar su primer reino, o sea, el reino, el milenio de Cristo en esta tierra por 1000 años. ¿Qué tiempo habrá para esta conquista espacial? Entonces, démonos cuenta ahora, ¿no?, que por bonito que sea, y a mí me fascina el mundo del espacio y todas esas cosas, si me dieran un boleto de ida y vuelta a la luna, pues yo sería un voluntario, yo estaría dispuesto a viajar a la luna y regresar otra vez y continuar el ministerio. Quizás pueda haber cosas, ¿no?, que me ayuden en el ministerio allá en el espacio, ¿no? Pero el asunto es que probablemente eso no nos va a tocar a nosotros. Estamos entendiendo, ¿no? Pero si es una segunda torre de Babel, estos saltos tecnológicos de la ciencia al espacio con la intención de colonizar otros planetas, posiblemente ya estamos hablando de una segunda torre de Babel. Y de la manera que los planes de Nimrod fueron entorpecidos, de la misma manera los planes del nuevo orden global, no, ante la plataforma del anticristo y el falso profeta, serán entorpecidos. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenemos que asegurarnos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y para que eso ocurra, tienes que darle tu vida a Jesús de Nazaret. Y Él es el que escribe tu nombre en el libro de la vida. Él es el que va a confesar tu nombre delante del Padre y sus ángeles. Él es quien te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, conforme a la ley en la mano derecha que habló Moisés en el desierto.
No, todas estas cosas ya estaban pronosticadas. El que bautiza, el que está a la mano derecha, es Jesús de Nazaret. Y Moisés habló de él y habló de estas cosas. ¿Por qué esperar? ¿Por qué arriesgarse? No, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, esta misma noche, a través del tiempo y el espacio, ¿no? Ven delante del Señor y dile: Jesús de Nazaret, te necesito, creo en tu palabra, lléname de tu Espíritu Santo, bautízame en fuego, que ya yo soy una nueva criatura y ya comenzaré a ver las cosas en la dimensión que tú las puedes ver. Porque según la tierra, lo que estamos viendo aquí es mucha realidad virtual y eso es un engaño. Dios te está mostrando la realidad de Dios, el mundo de luz. La luz de Dios que cambia tu vida, te ayuda, porque tú le has dicho: Señor, si me comparas como una lámpara, yo quiero ser una lámpara como dice tu palabra. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera en mi camino. Si yo soy una lámpara, quiero ser una lámpara encendida, llena de aceite, y no miraré hacia atrás como hizo la mujer de Lot. Así que con esto terminamos y damos entonces lugar para otra ocasión. Dios mediante. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Nos estaremos viendo más adelante. Digo esto porque son las 8:50 hora montaña. Allá en Puerto Rico son 3 horas más. Si habrá alguien que pueda estar observando, déjeme saber, mande una notita. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, hágalo por favor, me estará ayudando. La Radio Zucca continúa transmitiendo en estos momentos el podcast. Me da 90 minutos o todavía me quedan unos 5 o 10 minutos en el podcast. Como quiera, Dios está permitiendo esto porque quiere bendecirnos y ayudarnos. Te deseo lo mejor de lo mejor. Que Dios sane tus dolencias, que Dios supla todas y cada una de tus necesidades, que Dios te dé paz, que Dios prospere tu vida, la de tus familiares. Si estás solo, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo de día y de noche. Así que todo lo encomendamos al Señor en esta hora. Que pasen muy buenas noches.